y después consigo trae juicio sobre esta tierra. Durante tiempo se ha estado enseñando sobre dos conceptos. El primer concepto me habla sobre un arrebatamiento de la iglesia. El segundo concepto me habla de lo mismo. El primer concepto que la cual a veces hemos crecido y hemos escuchado durante toda una vida ha sido la enseñanza que cuando Cristo venga por su iglesia va a ser un arrebatamiento secreto. Incluso hemos crecido escuchando melodías, canciones que la cual se han dedicado sobre esto, que la cual la iglesia en un abrir y cerrar de ojos desaparecerá de esta tierra, que la cual será llevada al cielo, y con la cual nos ha enseñado que después de esto viene una gran tribulación sobre la tierra, que la cual después de eso viene el Señor y se presenta otra vez y trae juicio y cae fuego del cielo y consume todas las cosas. Esta enseñanza como tal fue empleada y fue enseñada a través de un historiador llamado John Nelson Darby en Reino Unido en el año de 1840. Él existía una iglesia que la cual él fundó llamada los anticristianos o hermanos de Plymouth. Y después pasó a una iglesia que hoy en día se conoce como la Adventista. De ahí viene su nombre, arrebatamiento. Pero como tal, este concepto bíblicamente solo tiene un solo fundamento en un texto, donde la Biblia dice que cuando venga el Señor será como el relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente. Pero todo texto, mi hermano, bíblicamente tiene que tener un contexto, porque sinceramente sería entonces un pretexto. Si yo creo solamente una porción de la palabra de la Biblia, pero consigo no tiene un respaldo de toda la palabra, se vuelve tan solo un concepto o una enseñanza humana. Y la Biblia dice que por falta de entendimiento mi pueblo perece. Cuando no hay un concepto y un conocimiento de la palabra de Dios, usted puede tomar una palabra para destrucción de su propia vida. E incluso puede llegar hasta la fe por no saber lo que está leyendo, lo que de pronto se le está enseñando. La Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, que buscarán el cobijo propio de ellos mismos y enseñarán conforme su pensamiento. Pero el apóstol Pablo nos enseña en la palabra de Dios que toda la profecía fue dada por el Espíritu Santo, amén, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo del Señor, y en ella está toda la verdad. Nosotros no tenemos que estar indagando en pensamientos humanos para entender las promesas de Dios. No tenemos que estar buscando fuera de la Biblia conceptos humanos para entender qué quiso Dios hablar a mi vida o cómo me tengo que preparar para ese acontecimiento. El segundo concepto que habla sobre el rapto habla de que la iglesia ha de pasar por esto llamado la gran tribulación. Habla de que antes de que Cristo venga por su iglesia va a haber un gobierno llamado el gobierno del anticristo. Habla también de que incluso va a haber una marca y un control mundial. Dice que va a pasar la iglesia por algo llamado principio de dolores, y que después de eso la iglesia pasará por tiempo de angustia. Este concepto habla de que cuando venga Cristo por su iglesia va a ser una sola aparición, de la cual llevará primeramente a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos, y el segundo vendrá a traer juicio sobre las naciones que no creyeron a su palabra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Porque nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. El primer concepto consigo trae la creencia de un rapto secreto. Y como le expliqué hace rato, con este concepto la cual excluye a la iglesia de pasar por tiempos angustiosos. Y gracias a este concepto hoy en día se ha perdido la fe de muchos. Gracias a este concepto hoy en día se va de la profecía de la iglesia. Gracias a este concepto, en la cual en primer lugar alude o enseña a que será de forma silenciosa. Hoy muchas personas no creen que Cristo viene por su iglesia. Y lo que no entendemos es que Dios es grande en misericordia. Y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento.
Este primer concepto que enseñó este hombre llamado John Nelson Darwin en el año 1840 también enseña, como segundo lugar, solo será visto Jesús por los cristianos que están preparados y consagrados cuando Él vuelva. En tercer lugar, también supone una doble venida de Jesucristo, una invisible para llevar a la iglesia y una visible para traer juicio a las naciones. Pero ¿qué dice la Sagradas Escrituras sobre la segunda venida de Jesucristo? Yo quiero llevar a la Biblia en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? ¿Cómo vendrá nuestro amado Salvador Jesucristo por su iglesia? ¿Qué tiempo estará viviendo la iglesia? Y es un mensaje para preparación de todos nosotros, mis amados hermanos. La Biblia dice que vendrá de forma visible. Libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene en las nubes. Y escucha el texto: y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, hablando del pueblo de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Escucha esta palabra. Todo ojo le va a ver cuando venga Cristo por segunda vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 y 16 dice que vendrá de forma audible, como aconteció en el día del Pentecostés. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y cuando el apóstol Pablo pone un énfasis, es importante tomar cuidado de esto, porque el que revela la profecía, el que revela los acontecimientos, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, Pablo dice: no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo viene visiblemente y todo ojo le va a ver. Cristo viene con bulla, viene con ruido. Él no viene en silencio, Él no viene en un parpadeo como enseñó acá John Nelson. Él viene con todo poder, con toda gloria. Todo ojo le va a ver. La Biblia también dice en Hechos capítulo 1 versículo 11, donde leímos: viene de forma personal. Dice el versículo 11, Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hay que tomar en cuenta, mis amados hermanos, que el cuerpo de Cristo fue glorificado. El cuerpo de nuestro Señor cuando resucitó, y eso lo enseñábamos la vez pasada, las heridas del Señor siguen abiertas. Su costado que fue traspasado sigue abierto. La Biblia dice que cuando Él resucitó, cuando se le presentó allá a Timoteo, a Tomás, dice la Biblia que le dijo: mete tu mano en mi costado que fue perforado con esa lanza. Mete tu mano en mis manos que fueron perforadas con los clavos. Jesús cuando resucita con poder y gloria. Su cuerpo es traspuesto, pero ese cuerpo visible todavía está vigente hasta el día de hoy. Por eso en el nombre de Jesús hay milagros. Porque Isaías 53 no miente cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecado, de bautismo. Porque dice también Isaías 53 que por su sangre fuimos nosotros lavados. Hoy todavía sigue vigente ese cuerpo que un día fue llevado al cielo. Porque la gracia se derrama a través del Espíritu Santo de Dios en manifestación divina para consolarnos a nosotros. Pero ese cuerpo todavía está visible, que la cual se va a hacer presente el día de su venida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Me siguen? ¿Está entendiendo esta mañana? Mateo 24:30 dice que vendrá con poder y gran gloria.
No como enseñó John Nelson diciendo que va a venir en silencio. Y se vendrá con poder y gran gloria. Entonces, dice la palabra de Dios, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Escuche bien. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Saquémonos de la mentalidad para ese día, ese Jesús que todavía nos ama y nos perdona. Porque la Biblia, cuando habla que viene con poder y gran gloria, Él no viene a nacer otra vez en un pesebre. Él no viene a ser otra vez escupido y bofeteado. Él viene a buscar a su pueblo y a dar juicio a las naciones. Por eso la Biblia no miente cuando dice que harán lamento las tribus de la tierra. Lamento, ¿por qué? Porque la Biblia dice que va a venir con todo a juzgar las naciones. Por eso decíamos el día de ayer que los días del hombre y los días de la humanidad van de mal en peor. Pero la iglesia del Señor tiene promesa. Los hijos de Dios tienen promesa. Hay promesa de Dios. Por eso el Señor dijo allá en Mateo 28: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Dios no cambia sus promesas. Bueno, damos gloria a Dios. La Biblia dice que vendrá después de la gran tribulación. Así que si nosotros tenemos en la mente el chip todavía metido en nuestra cabeza de que no vamos a pasar momentos difíciles como iglesia, yo quiero invitarle a que se agarre de la mano de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente, escuche bien, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escuche bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como dijeron aquellos ángeles a los varones allá en el libro de Hechos capítulo 1, así como ese Jesús fue tomado al cielo, de esa misma manera volverá otra vez. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La Biblia describe un solo acontecimiento, mis amados hermanos, para recoger y llevar a sus santos a su iglesia. Porque como dijimos, la iglesia tiene promesas. Eso se llama el arrebatamiento. Pero no el arrebatamiento que la cual nos enseñó este filósofo llamado John Nelson, sino el arrebatamiento que lo dice la Biblia. Porque el Señor antes de venir con todo su juicio, donde dice la Biblia que será recogido en los cielos como pergaminos, el Señor recoge a su iglesia. Pero también dice que ese mismo acontecimiento va a ser para la destrucción de los perseguidores, de los impíos, de los que adoraron la bestia, el anticristo, de los que se dejaron marcar con esa marca, aquellos que negaron la fe, aquellos que se entregaron al pecado, aquellos que no quisieron seguir a Jesús. Y esto no es un mensaje para meterle temor a nadie, es un mensaje de preparación, mis amados. Observemos qué dice la Biblia de esto, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Dios establece allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, el orden para que acontezca todo lo que está aconteciendo. El orden para el fin de todas las cosas. Porque en el reloj de Dios la gracia hoy está vigente. Nace la gracia en la cruz del Calvario cuando Jesús dice: consumado es, y expira. Y dice la Biblia que se raja el velo que medía 10 centímetros de lino de arriba hacia abajo, dando entrada consigo a la gracia. Como dice Hebreos capítulo 9, una sola vez entró y para siempre como sacerdote. Hoy Cristo está como sacerdote, justificando nuestros pecados, lavando nuestros pecados, abogando por nosotros. Eso se llama la gracia. Pero esa gracia, en el reloj de Dios,
es el inicio del fin de esta tierra y de este mundo. Es el inicio del final de esta naturaleza llamada humanidad. Porque es el último chance que está dando Dios para que el hombre y la mujer puedan salvar su alma. Por eso la Biblia dice que vale el hombre tener el oro y la plata del mundo y que pierda su alma. Cuando damos gloria a Jesús. Por eso dice 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. ¿Por qué Cristo las primicias? Porque Él es la primicia de la resurrección. De la misma manera, dijo el apóstol Pablo, como Cristo resucitó de los muertos, así Cristo va a resucitar a todos los que han creído en Él y en su nombre. De la misma manera que ese cuerpo fue glorificado y se sentó y comió pan allá con los discípulos, pero después fue llevado al cielo. De esa misma manera la iglesia va a ser traspuesta en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor aparezca en las nubes. De la misma manera como el Señor fue llevado en el cielo como primicia, de esa misma manera la iglesia va a ser levantada y llevada al cielo y nos encontraremos con Él en las nubes y en las bodas del Cordero. Por eso dice primeramente, y el orden primeramente en las primicias, luego los que son de Cristo, esa es la iglesia, en su venida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y resalta acá el apóstol diciendo en su venida. Y el versículo 24 dice luego el fin. Escuchen bien. Cristo hace 2000 y algo de años resucitó de los muertos como primicia. Y nosotros como iglesia estamos esperando este acontecimiento. Pero todo bajo un orden. Lo más la iglesia sea arrebatada, viene el fin de todas las cosas. Por eso la Biblia confirma que todas las tribus se lamentarán. Crujirán los dientes de los poderosos. Aquellos que un día alabaron a Dios, pero en la espalda del Señor dice que también se lamentarán. Porque Cristo viene por su iglesia. 1 Corintios 15, 51 y 52 y 53 dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51, 52 y 53. He aquí, dice el Señor, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? De que la iglesia va a pasar por los 7 toques de las trompetas. Que la iglesia va a pasar por las 7 copas de la ira de Dios. La iglesia va a pasar por medio del gobierno del anticristo. Por eso usted cuando lee la profecía allá en el libro Apocalipsis, cuando habla del anticristo, el Señor aclara y dice: todo aquel que ha aceptado esta marca del anticristo y ha adorado a su imagen, dice la palabra de Dios, ha perdido la parte y la herencia del reino de los cielos. Eso quiere decir que todavía hay perdón de pecados en ese tiempo. Eso quiere decir que todavía la puerta de la gracia está abierta para la salvación. Pero si hoy en día nos cuesta a veces venir a veces hasta la iglesia, si hoy en día nos cuesta a veces hasta orar en nuestras casas, ¿cómo será ese día, mis amados hermanos? ¿Cómo será ese día cuando dice la palabra de Dios, aquel inicuo, aquel hijo de perdición gobierne este mundo? Porque dice la Biblia que serán 3 años y medio donde va a gobernar, literalmente. Y donde la iglesia va a pasar todo esto. Por eso es necesario, dijo el Señor, verá y orad, porque no sabéis la hora cuando tenga que acontecer todas estas cosas. A veces nosotros nos hacemos la vista ciega y no nos damos cuenta de nuestro entorno. Pero algo está aconteciendo a nuestro entorno. Y todos estos son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Ayúdenme a leer, por favor, ¿qué dice? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorruptibilidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Según el Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, versículo 8, estaba en estudio bíblico, vaya por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, versículo 8 dice: porque es justo delante de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Escuche esto. Es justo. Dios es un Dios justo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Por eso el Señor ya no viene como cordero, el Señor viene como el león de la tribu de Judá. El Señor no viene otra vez a ser escarnecido, el Señor viene recogiendo la cosecha. Por eso le dijo: no os a ustedes es necesario saber cuándo será ese día o cuándo se recogerá la cosecha, porque solo Dios sabe la hora y el día en la cual Él ha de venir. Pero dice que cuando venga, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje usted no lo va a escuchar en una iglesia en la cual te predica de prosperidad. Este mensaje no lo va a escuchar en una iglesia que la cual soba el pecado. Porque incluso se toman textos dados por un hombre que la cual era budista para decir: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, cuando la Biblia no lo dice. Por eso tratamos de amparar que la gente esté palmeándonos la espalda y diciéndonos: me gusta como usted predica. Pero la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espada de doble filo. Y el Señor nos quiere agarrar en descuido. Él compara que es como el hombre, padre de familia, que si supiera la hora que viene el ladrón, no cuidaría sus bienes, o no cuidaría a su familia. Verá y orá, dice el Señor, porque no sabemos la hora. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, así textualmente está escrito, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es interesante cuando el apóstol dice esta palabra: os rogamos, porque el Señor sabía que iban a venir tiempos difíciles como estamos viviendo el día de hoy. El Señor sabía que muchas personas se iban a desviar del camino de la verdad, iban a permitir que la cizaña de la mentira se sembrara en los corazones y en las mentes. Por eso dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, decía el apóstol Pablo: el día de Dios está cerca. No permitan que nadie engañe, ni se dejen mover fácilmente de lo que han escuchado y lo que han creído. Porque también la palabra de Dios dice en Mateo 24, en los últimos días, si fuere posible, pero no va a ser posible, por eso dice: si fuere posible, el diablo va a querer engañar a los escogidos. Pero está en nosotros si permitimos que el diablo nos engañe. Amén. El versículo 8 de donde estamos leyendo dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál es ese inicuo? El diablo, el anticristo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Escuche bien. Por eso hablamos y decimos con certeza que la iglesia va a pasar el gobierno del anticristo. Porque la única manera que será cortado este anticristo va a ser con la venida de Cristo. Y hemos leído textos anteriores y referencias que hablan y dicen una certeza. La certeza es que la Biblia concuerda. Más de 4 o 5 textos hemos leído
en describir que el glorioso y majestuoso regreso del Señor por su iglesia va a ser un acontecimiento único y visible. Muestran la Biblia que este suceso producirá la reunión de los santos en la inmortalidad con Él en las nubes, como el Señor lo prometió. Y también el juicio para las naciones, porque el Señor prometió allá en Juan 14, versículo 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y entra de revelación esta palabra. Por eso Jesús dice, me tomaré a mí mismo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. El Espíritu Santo de Dios son las arras de la cual nos hace parte de Jesucristo. Y el bautismo en el nombre de Jesús, esa sangre que invoca de nosotros, nos sella y nos escribe el nombre de nosotros en el libro de la vida. Por eso es necesario entender esto con amplitud de conocimiento por la palabra. Por eso que dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren qué hermosa promesa. Hace 2 años atrás subimos lo que fue el azote de una pandemia. Y la gente corría de un lado para otro. De la noche a la mañana se cerraron iglesias. Y a nivel mundial se cerraron fronteras. Y se cerraron tantas cosas. Muchos corrían detrás de una vacuna buscando la salvación de sus vidas. Porque el temor más grande que tiene todo hombre es morirse. Lo que tiene toda mujer es morirnos. Amén. Es el temor de la humanidad morirse. Pero tristemente no caemos en cuenta que somos pasajeros en esta tierra. Y que tarde o temprano tenemos que dejar esta naturaleza humana. Porque nuestra naturaleza se envejece. Así usted se tiñe el cabello. Así usted se ponga botox en la cara. Pero si tiene más de 70, 80 años, es una persona ya grande. Con pelo teñido y con cara estirada con botox. Somos la naturaleza de envejecer. Y somos la naturaleza de morir. Esta es nuestra naturaleza. Pero el Señor dice en Eclesiastés capítulo 3, he puesto eternidad en los corazones de ellos. Esa eternidad se llama el alma que no muere jamás. Que tuvo un principio allá en el vientre de esa madre cuando quedó embarazada de usted y de mí. Algunos le llaman feto, pero el Señor le dice que es vida. El Señor enseña que eso que empieza a palpitar, eso pequeño, que se ve nomás como un grano de café en el vientre de la madre, ya es una vida que Dios ha colocado en el vientre. Por eso no somos producto de la casualidad. Usted fue diseñado por Dios. Usted fue creado por Dios con un propósito en esta tierra. Y el propósito de Dios es que vive eternamente. El propósito de Dios es que la cual alcancemos este entendimiento de poder heredar el reino de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Ese mismo acontecimiento cuando venga Cristo será también para lloro. La iglesia va a estar en gozo y en alegría. Porque sabemos a quién estamos esperando. Le vamos a ver rostro a rostro, cara a cara. Pero la humanidad entera también le va a ver a Él. Pero para ellos va a ser de lloro, de sufrimiento, de dolor, de muerte. La última generación de seres vivos van a vivir y van a saber que Dios es real. Porque Dios no miente. Y todos aquellos que le dieron la espalda, todos aquellos que blasfemaron de su nombre, todos aquellos que siguieron más a su carne, dice la Biblia que harán gran lamento, gran lloro. Muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Muchos dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y muchos dirán, Señor, en tu nombre creímos un día.
Pero el Señor dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, no conozco. Porque Jesús no viene como cordero, Jesús viene como león de la tribu de Judá. Jesús no viene a nacer otra vez de un pesebre, Jesús viene como rey lleno de gloria a juzgar todas las naciones. La Biblia nos enseña los tiempos específicos, mi hermano, con señales, para que nosotros como hijos de Dios y pueblo santo que somos, velemos y oremos. Más allá de que los propósitos naturales que usted se plantee, de tener una buena casa, un buen auto, un buen negocio, un hogar feliz y tantas otras cosas. El Señor nos dejó su palabra como ese mapa, como ese GPS espiritual para guiarnos y saber en qué tiempo estamos viviendo. No estamos en tiempo de vivir una vida light. Por eso vemos nosotros allá en Mateo 24 esas señales antes del fin. Mateo 24 nos da un panorama de las cosas que han de pasar antes de su venida. El Señor mismo nos expresa allá en ese monte sentado, en ese monte de los olivos, y empieza a darnos un panorama después de la pregunta que le hace a sus discípulos diciendo: restaurarás el reino de Dios en este tiempo. Y en el versículo 4 el Señor empieza dando a nosotros acontecimientos claves de eso llamado principio de dolores de su venida. Y lo explicábamos en estos días. El Señor compara su venida con una mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz. Hoy no estamos para vivir tiempos como vivíamos hace 50 años atrás. Hoy no estamos para vivir en tiempos como vivieron nuestros antepasados hace 200 años atrás. Porque cada día que vivimos, mi hermano, es un día menos sobre esta tierra. Cada día que vivimos acontecen cada día más las señales del Señor antes del fin de toda la creación. El versículo 4 de Mateo 24, el Señor empieza dándonos y dice que habrán engañadores, falsos cristos, falsos profetas, amadores de sí mismos, gente que lucrará con el evangelio, gente que no le importará el dolor ajeno, gente que no se pondrá jamás nunca en los zapatos de otro, que solamente le importará el poder, la gloria, la vanagloria pasajera de la vida. Y por eso hoy en día hay muchos blasfemas y hablan mal del evangelio por estos personajes. Pero el Señor hace 2000 años, como Dios sabía esto, y dice: tengan cuidado, no os dejéis engañar, porque vendrán engañadores, falsos cristos, y vendrán muchos incluso hasta en mi nombre, y a muchos engañarán, si fuere posible, hasta los escogidos. El versículo 6 dice que habrán guerras y rumores de guerras. El versículo 7 dice que habrá nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero el versículo 8 dice: pero todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y vea su entorno, vea las noticias. Usted lo que mira es dolor, usted lo que mira es tristeza, padres contra hijos, hijos contra padres. Y es donde salen esas generaciones de 50 para arriba y dice: si hubiera estado yo en mi tiempo, si esto fuera sido como cuando yo crecí, hoy en día no hubiéramos tanta delincuencia, hoy en día no hubiéramos tanta maldad en las calles. Ese joven de 15 y 16 años que se quitó la vida en mi tiempo estaba pendiente de jugar a las canicas. Pero hoy vemos chicos ya de 15 años que se quitan la vida. Hoy ya vemos padres que matan a su esposa y a sus hijos. Hoy vemos hijos que matan a sus propios hermanos y a sus hermanas, y que matan a sus padres. Porque la Biblia no miente, mi hermano. Vemos pandemias, un colapso mundial económico. No crea que solo acá en la Argentina que está pasando crisis. Potencias mundiales como Estados Unidos están fragmentadas ahora en la pobreza. El hambre creció y sigue creciendo a pasos gigantados.
8 millones de habitantes sobre la tierra, y dice allá los estudiosos que como va el crecimiento mundial no llegaremos al 2035, porque está entrando a la tierra un colapso. Los glaciares se están derritiendo, la contaminación está avanzando y el tiempo está siendo acortado por causa de los escogidos. En la iglesia hoy día gobierna la apostasía. La Biblia dice que antes de la venida del Señor, acá el versículo 9, entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy todos quieren predicar de Dios, pero no nombrar a Jesucristo. Nadie anhela, y pocos predican la verdad. La mayoría se enfocan a una ideología religiosa, mas no predican que Jesucristo es Dios. Pocos bautizan en el nombre de Jesucristo, sino bautizan en título que bíblicamente no está, ni nadie lo practicó. Y todo esto es apostasía. ¿Y qué simboliza la palabra apostasía?